veíamos en las primeras clases, en las primeras clases que hicimos sobre endocrinología, vamos a pasar a las miopatías, ¿de acuerdo? Las miopatías son parte de las enfermedades degenerativas neuromusculares. Luego vamos a tratar las otras patologías, el Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica y las otras enfermedades degenerativas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tratar sobre miopatías. Estamos felizmente bien de tiempo, así que las próximas clases serán una el lunes y otra el martes para acabar el capítulo, ¿no? Las miopatías se dividen en tres partes que las vamos a ver a continuación y tienen dos formas de presentación, ¿no? En la primera infancia, con un desarrollo posterior que compromete la vida hacia la primera o segunda década, y las tardías, ¿no? Que son hacia los 40, 50 años aproximadamente. ¿Cuál es la característica principal de las miopatías? Que producen trastorno muscular caracterizado por debilidad, ¿de acuerdo? Debilidad. Estas miopatías usualmente van de proximal a distal, o sea, hay mayor compromiso proximal que distal. Es decir, el paciente puede mover mejor las manos, pero mover menos los hombros. Puede mover mejor la cadera, perdón, puede mover menos la cadera y mejor el pie, por ejemplo. Hay varios tipos de clasificación. Puede ser por edades, pueden ser por ese tipo, que pueden ser hereditarias o adquiridas, ¿no? Entonces, las hereditarias son las miopatías congénitas, las distrofias musculares, la Duchenne a la cabeza, que es la más frecuentemente vista, las miotonías y las patologías del canal propiamente dicho, las metabólicas, que ya las vamos a ver que son tres, que solamente son, vamos a nominarlas porque se ven poco, las miopatías inflamatorias, las polimiositis y las dermatomiositis, y las miopatías por fármacos, a la cabeza, los corticoides. Esas son las características electromiográficas de la enfermedad miopática, ¿de acuerdo? No les vamos a hablar sobre electromiografía porque esto es propio de la especialidad, pero cada miopatía tiene sus características, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características eléctricas de la electromiografía, se puede diagnosticar cada uno. Obviamente, también tiene que ver mucho con la clínica, ¿no? Las miopatías infantiles son mucho más fáciles de diagnosticar y, como les dije, son las distrofias musculares tipo Duchenne las que están a la cabeza, ¿no? No vamos a... algo que es importante, vean ustedes cómo es una contracción muscular normal y cómo es una contracción miopática, ¿no? Al haber menos transmisión, vean ustedes, esa es una onda eléctrica muscular en un músculo normal y esa es una miopatía. Son más pequeñas, ¿no? Son más erráticas. Esas tienen una forma definida y estas no. Entonces, ese trazado eléctrico es típico en un músculo normal y esto es típico de una miopatía. Continuamos. Entonces vamos por las hereditarias, ¿no? Con las hereditarias tenemos las miopatías congénitas. Unas cosas son las miopatías congénitas y otras son las miopatías propiamente hereditarias, o sea, como consecuencia de la herencia, que son las de Duchenne, ¿no? Entonces, las congénitas son inusuales y no progresivas, ¿no? Inician en la lactancia o en la infancia, hasta los 5 o 6 años, y obviamente son más marcadas en la adultez. Y se caracterizan porque tienen un defecto en el desarrollo del músculo con acumulación de proteínas anormales. Entonces tenemos tres tipos, ¿no? La central, la nemalínica y la miotubular. Mencionaremos que la central es autosómico dominante, junto con la nemalínica, ¿no? Y la miotubular, que es la más grave, es la ligada al cromosoma X, ¿no? Como son raras, no vamos a ir más allá. Esto es lo más importante, ¿no? Que son las distrofias, que es un trastorno heredado con evolución con debilidad muscular progresiva.
Aquí tenemos a la distrofia muscular de Duchenne, que es la más frecuente, y la otra, la distrofia muscular de Becker. Ambas ligadas al cromosoma X, ¿no? Ambas con alteración del gen XP, pero hay una diferencia. La Duchenne se presenta más frecuentemente a los 3 o 5 años y la de Becker entre los 9 y los 12. De acuerdo a la evolución del paciente, si seguimos la historia natural, el paciente va a fallecer máximo en la segunda década de vida y en la de Becker en la cuarta década de la vida. ¿Qué es lo que cambia la mortalidad? El uso de la ventilación mecánica, ¿no? Al haber distrofia muscular, también se comprometen los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, y los músculos accesorios, o sea, los intercostales y los pectorales, ¿no? Entonces, una vez que el paciente entra a ventilación mecánica, esto cambia, ¿no? Vamos a ver algunas fotos, algunas descripciones, ¿no? La incidencia 1 sobre cada 18.000 nacidos, ¿no? En la distrofia muscular, y en la de Becker 1 sobre cada 20.000. Las complicaciones cardíacas poco frecuentes en la distrofia muscular, más frecuente en la distrofia de Becker, ¿de acuerdo? Y hay elevación de la creatinina fosfoquinasa 10 veces en la muscular de Duchenne y 5 veces en la de Becker. Esa es la característica de las distrofias, pero como ustedes ven, esas son de niños pequeños, o sea, esto es más característico de la distrofia de Duchenne. El niño hace malabares para poder levantarse, ¿de acuerdo? Va cambiando de posición, como no puede levantarse de una sola vez, o sea, de un solo envión, se va levantando de a pocos, busca una posición para poder levantarse y se ayuda con las manos. Primero flexiona las rodillas, luego al ponerse en cuatro, ¿no? Las manos las pones en las rodillas y va ascendiendo. Y vean cómo termina el niño. La deformación por una contractura inadecuada de los músculos causa deformación de la caja torácica, causa deformación de la columna vertebral, ¿no? Y ese es cuando el paciente todavía puede caminar, ¿no? Pero el paciente normalmente termina sin caminar ya a los 8, 9, 10 años. Y hay hipertrofia, ¿no? Una pseudohipertrofia de los músculos gemelos. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento del paciente con la distrofia sala de Becker o la de Duchenne? Como le digo, la más frecuente es la de Duchenne, ¿no? Rehabilitación, ortopedia, psicosocial, porque el niño está postrado en cama, ¿no? Y tiene un grado de dependencia total. Puede llegar a tener cuadriplejía, ¿no? Y no solamente cuadriplejía, sino cuadriplejía con deformación. Y hay aislamiento, ¿no? Y requiere muchos cuidados, requiere muchos cuidados. Nosotros tuvimos hasta hace algunos años un par de jovencitos, una niña y un niño, que llegaban a los 15 años ya no podían estar en pediatría y pasaron a cuidados intermedios, obviamente de adultos, y estuvieron 5 años allí, postrados en una cama hasta que se consiguió ventilación mecánica domiciliaria, pudieron ir a su casa. Una de ellas, ¿no? Escribía en el Facebook y iba a pasear con sus amigas del colegio, o sea, iba al colegio en silla de ruedas, ¿no? Llegó a reinsertarse socialmente, en cambio el otro muchacho no. ¿Por qué? Porque la familia tuvo otro hijo y el otro muchacho, menor por 5 años, también tenía Duchenne. Entonces fue un drama social en realidad, ¿no? La familia se rompió, el esposo abandonó el hogar, ¿no? Y la mamá, una profesora, una heroína, se hacía cargo de los dos muchachos, la pobre mujer andaba cansada y bueno, fue un problema realmente social, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? Entonces hay también tratamiento farmacológico, nutricional, porque estos pacientes se desnutren con mucha facilidad, ¿no? Entonces hay que usar corticoides. En los primeros años se usan corticoides, ¿no? Se usa prednisona, pero después se tiene que abandonar porque lo que hace la prednisona o la prednisona o el deflazacor, lo que hace es retrasar la evolución de la enfermedad. Pero una vez que ya está instalada, ya no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? También tenemos la distrofia facioscapulohumeral,
que es uno sobre cada 20.000 nacimientos, con una alteración del cromosoma 4 en su porción Q35. Se hace más notorio en la segunda década de la vida, con elevación de la CPK, pero viene asociado con otros trastornos, hipoacusia, retinopatía vascular, telangiectasias, ¿no? Vamos a ver un gráfico, vean ustedes, ¿no? Vean ustedes, igual, ¿no? Le recuerda un poquito a Duchenne, ¿no? La deformación de la columna vertebral, miren una escoliosis, o una cifoescoliosis, miren la forma como se pone el pie, y miren esta deformación escapulohumeral, que es una característica. Como en todas las distrofias, no hay curación. Hay que dar procedimientos ortopédicos para evitar la deformación, que es lo que vemos en la distrofia de Duchenne también, ¿no? Esta deformación se tiene que poner fajas, porque la deformación causa dolor también, ¿de acuerdo? Muy bien, la distrofia miotónica o enfermedad de Steiner, ¿no? Miren que es completamente rara, ¿no? Pero a ver, una distrofia miotónica, la característica es produce disartria, disfagia, afectación de los músculos respiratorios, esto es lo que da el pronóstico del paciente, ¿no? Debilidad en manos y pies, ¿no? Y otros problemas que son el pie en flexión plantar, ¿de acuerdo? Las endocrinopatías. La miopatía miotónica proximal, digo, eso va a ser nominal porque realmente es raro de encontrar, ¿no? Las distrofias de cinturas asociadas a la herencia, que son autosómicas dominantes y autosómicas recesivas. La distrofia de Emily-Dreyfus, también ligadas al cromosoma X, uno sobre cada 300.000 casos, de inicio infantil y de progresión lenta. La distrofia oculofaringia, los trastornos miotónicos, caracterizados, que son los típicos, la parálisis periódica familiar hiperpotasémica y la hipopotasémica, que son trastornos del canal iónico, es decir, del ingreso o la salida del potasio, como consecuencia de mutaciones, ¿no? La parálisis periódica familiar es raro de encontrar realmente, ¿no? Ya sabemos, hay hipopotasémicas e hiperpotasémicas. Muchas personas van a ir a consulta diciéndoles que tienen algunos de esos problemas, que tienen calambres, parálisis, y ellos quieren asociarlos a problemas de potasio, ¿no? Que algunos colegas creen que sucede, pero en realidad no existe, ¿no? Las parálisis periódicas familiares son bien, bien específicas en su presentación, ¿no? Miren ustedes, la hipopotasémica es la primera crisis en la pubertad. Y hay paresia o parálisis en los músculos inferiores o del tronco, ¿no? Que puede durar de horas a días. Y esto puede, aquella persona que no sabe, ¿no? Puede producir insuficiencia respiratoria y paro respiratorio, ¿de acuerdo? Cesa a los 40, 50 años, pero se presenta usualmente en la pubertad, ¿no? ¿Qué se da? Ingesta obviamente de potasio, ¿no? Acá la hiperpotasémica, donde hay mayor ingreso de potasio a la célula, y desencadenada por el hambre, el reposo, el ejercicio, ¿no? La administración de potasio. Y si hay hiperpotasemia, entonces, ¿cómo se hace eso? Se saca mayor cantidad, se da gluconato cálcico para estabilizar la membrana, ¿no? Se da glucosa más insulina para sacar el potasio de la circulación, ¿no? Entonces, que se trata como cualquier hiperpotasemia o hipercalemia, ¿no? Vámonos por las adquiridas, ¿no? Que son las miopatías metabólicas, que son tres nada más, ¿no? Los déficits del metabolismo del glucógeno, los déficits del metabolismo de los lípidos y la deficiencia en la cadena respiratoria, ¿no? Es decir, la glucogenosis, ¿no? Con debilidad muscular por el déficit de alfa-glucosidasa, ¿no? Los trastornos lipídicos, que es una enfermedad autosómica recesiva, que se caracteriza por tener deficiencia de carnitina, y las mitocondriales,
¿no? Que da epilepsia mioclónica, pero son absolutamente raras. Ahora vamos a las miopatías inflamatorias que de seguro las han visto en reumatología, ¿no? Polimiositis, dermatomiositis y miositis. La característica, la diferencia entre polimiositis y dermatomiositis es que hay un compromiso dérmico en la dermatomiositis y las dos son autoinmunes, ¿de acuerdo? Y las dos se tratan con corticoides. Vamos a las características, ¿no? Las dermatomiositis preferencialmente se ubican en niños y mujeres. Las polimiositis en mayores de 30 años, es a los 35 años, y la miositis por copos de inclusión después de los 50 años. La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Pero está asociada a los linfocitos B y al complemento de las inmunoglobulinas. En cambio, la polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión están asociados a los linfocitos T citotóxicos. El infiltrado en la dermatomiositis es alrededor de las fibras musculares sanas y se encuentran linfocitos B, como les dije acá, ¿no? En cambio, el infiltrado en las polimiositis y en la miositis por cuerpos de inclusión es con un infiltrado inflamatorio alrededor del músculo sano con presencia de los linfocitos T. Esa es la gran diferencia. Prevalencia, 1 a 9 casos por cada 100.000 en la dermatomiositis, en la polimiositis 8 por cada 100.000, en los cuerpos de inclusión más raro 1 por cada 100.000. El tratamiento en las dermato y polimiositis, prednisona, los corticoides, ¿de acuerdo? Existe una tuitera que se llama Ana Estrada, que sufre de polimiositis y comenzó su enfermedad a los 13 años, ¿no? Es una dama muy valiente, debe tener 43, 44 años, la tuvimos ahí en el servicio hace algunos años y ella logró, por ejemplo, era psicóloga y hacía psicoterapia a los pacientes estando con silla de ruedas. Finalmente ella tuvo que abandonar su profesión porque ya estaba cada vez más postrada. No deben recordarla que ella fue la que hizo una demanda judicial para que la dejaran escoger el momento en que ella quería morir, ¿no? Ella logró comprarse su departamento en Miraflores, vive con sus papás, vive con una cuidadora y recibe ventilación mecánica nocturna, ¿no? Y es un caso muy poco frecuente de polimiositis que produce tal cantidad o tal grado de dependencia, ¿no? No tiene músculos. Ella comenzó a los 13 años y no pudo desarrollar más sus músculos por el proceso inflamatorio, ¿no? Otra característica de las dermato y las polimiositis es que hay aumento de la creatinina fosfoquinasa, cosa que no sucede en las miopatías por cuerpos de inclusión, ¿no? Vean, esto es la dermatomiositis, ¿no? Esto confunde, puede hacernos pensar en los cuerpos, en las alas de mariposa, propio del lupus. Esas son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Hay características dérmicas de la dermatomiositis, ¿no? Dado que en la dermatomiositis se comprometen también musculatura lisa, también puede haber disfagia, o sea, dificultad para deglutir, ¿no? Hay debilidad y dolor, ¿no? Hay inclusive hipersensibilidad en la zona comprometida de los músculos. Uno puede pasar el dedo y hay un dolor muy exquisito, ¿no? Y sobre todo hay debilidad proximal. Hay la dermatomiositis juvenil, ¿no? Que como ya les había dicho es proximal, ¿no? Y puede causar dolor, como les decía, ¿no? Nuevamente, prednisona, cetoprina, o sea, corticoides, ¿no? Citostáticos. Las miopatías inducidas por fármacos, ya conocemos pues cuáles son, ¿no? Las asociadas a los corticoides y las asociadas a las estatinas, ¿no? Que son los medicamentos que se usan en la dislipidemia, ¿no? Cuando estamos hablando de las miopatías asociadas a los corticoides,
no estamos hablando necesariamente de los estadios iniciales en el tratamiento de los corticoides, sino los estadios avanzados, ¿no? Cuando ya tenemos al paciente que es dependiente de corticoides y ya tiene su fase cushingoide, que ya hemos hablado en su momento, ¿no? Entonces se caracteriza por haber debilidad proximal, ¿de acuerdo? Progresiva. Y se presenta cuando la prednisona se da más de 30 miligramos por kilogramo en forma continua. Y la miopatía por colesterol, perdón, por las estatinas, produce principalmente mialgia, ¿de acuerdo? Ese es el motivo por el cual se da en forma nocturna, ¿no? La administración de las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, ¿no? Todas esas estatinas se dan en forma nocturna. Producen mialgia, debilidad proximal, mioglobinuria y rhabdomiolisis. O sea, el cuadro más grave puede ser la rhabdomiolisis y el más frecuente la mialgia. Cuando sucede la mialgia hay que dejar de dar esta medicación. Ya estamos yendo a la miopatía y por lo tanto hay que dejarlo de lado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las miopatías? Primero la clínica, ¿no? La edad de comienzo y la evolución, la sintomatología, ¿no? Los rasgos clínicos especiales, porque ya les dije, por ejemplo, las distrofias, cómo se presentan, ¿no? Los antecedentes familiares, hay que hacer estudios genéticos, hay que hacer estudios neurofisiológicos, enzimáticos, bioquímicos, llegando hasta la biopsia muscular. Y en algunos casos, inclusive, estudios moleculares. Nosotros teníamos una niña, que ahora, bueno, ella es una señorita, debe tener 20, 21 años, que tiene una miopatía aparentemente mitocondrial, poco frecuente. Inclusive mandamos la muestra patológica y serológica a España y nunca nos llegaron a dar exactamente el diagnóstico, ¿no? La característica era pues que era una niña de 13, 14 años, obviamente mujer, con una miopatía, con una, como ustedes pueden ver espérense, tenía esta deformidad. No tan marcada, pero tenía esta deformidad. Ella podía ir al colegio, pero no podía correr, por ejemplo, ¿no? Se agotaba con relativa facilidad. Y con el tiempo llegó a ser insuficiencia respiratoria y a depender de un ventilador mecánico en la noche. La tuvimos hace medio año allí en el hospital, nuevamente salió de alta. Muy bien, chicos, hemos acabado las clases pendientes que teníamos. Nos vamos a poner al día, no al día, sino ya continuar las clases que habitualmente seguíamos el día lunes. No sé si tendrán alguna pregunta.